Tengo 24 años y todavía me cuesta creer que todo lo que voy a contar pasó de verdad. No sé si le estoy escribiendo para desahogarme, para entenderme a mí misma o para ver si alguien allá afuera me dice que no estoy loca. Llevo semanas dándole vueltas a esto en mi cabeza y es como si las escenas se repitieran una y otra vez, pero en desorden, como si mi memoria quisiera protegerme y al mismo tiempo castigarme. Hoy decidí que ya no puedo seguir tragándomelo sola. Necesito sacarlo, aunque sea para que quede escrito en algún lugar. Cuando todo empezó, yo vivía todavía con mi mamá. Era una casa chica, pero suficiente para las dos. Bueno, para las dos y su pareja. Ella llevaba con él un par de años y, aunque nunca me cayó bien, yo trataba de mantenerme al margen. No quería pelear con mi mamá. Después de todo, siempre había sido solo ella y yo. Crecí viéndola trabajar hasta tarde, llegar cansada, pero con esa sonrisa que me hacía sentir que, aunque no tuviéramos mucho, lo teníamos todo. O eso creía. Yo estaba estudiando en ese momento. No era una carrera glamorosa ni nada, pero me gustaba. Estaba en segundo año y tenía trabajos, exámenes, prácticas, toda esa mezcla que te deja agotada y que a veces te hace pensar ¿por qué me metí en esto? Pero para mí era importante. Sentía que si terminaba mis estudios, podría salir adelante por mi cuenta. No quería depender de nadie, ni de ella, ni de su pareja, ni de nadie más. La relación con mi mamá no era perfecta, pero hasta ese punto yo pensaba que había un respeto mutuo. Claro, discutíamos de vez en cuando, sobre todo por cosas pequeñas. Quién usaba la lavadora primero, si dejaba mi ropa colgada en la sala, si me quedaba estudiando hasta tarde y hacía ruido. Tonterías. Pero en el fondo, yo creía que si algo serio pasaba, nos íbamos a cuidar. Recuerdo que un día, sin mucha ceremonia, me dijo que estaba embarazada. Así, de golpe. Yo me quedé callada. No porque me pareciera mal, sino porque no lo esperaba. Ella tiene 42 años, y aunque siempre dijo que no quería más hijos, parecía feliz con la idea. Su pareja también. Yo traté de sonreír, de felicitarla, pero algo en mi estómago se apretó. No sé si fue miedo de que las cosas cambiaran o simplemente intuición. Los primeros meses de su embarazo fueron tranquilos. Ella estaba más cansada, sí, y a veces me pedía que le ayudara con algunas cosas de la casa. Nada raro. Yo lo hacía porque era mi mamá y porque entendía que no se sentía igual que antes. Pero poco a poco empecé a notar que las conversaciones se volvían más extrañas. Como si hubiera una expectativa que yo no terminaba de entender. Comentarios sueltos de cuando nazca el bebé vas a tener que ayudar más o me imagino que tú puedes cuidar de él mientras yo descanso. Al principio pensé que eran bromas. También cambió el ambiente en la casa. Su pareja empezó a opinar más sobre lo que yo hacía o dejaba de hacer. Me decía cosas como si fueras más ordenada, tu mamá estaría menos estresada o es hora de que madures y asumas más responsabilidades aquí. Yo trataba de ignorarlo, pero me dolía que mi mamá no me defendiera. Ella solo decía que no quería problemas, que él estaba nervioso por el bebé. Para ese entonces, yo ya estaba sintiendo que no tenía un lugar en mi propia casa. Mis cosas parecían estorbar, mis horarios molestaban, mi vida entera era como un ruido de fondo que querían silenciar. Pero seguía diciéndome que era temporal, que una vez que el bebé naciera todo se acomodaría. Hubo una noche en la que me quedé hasta tarde estudiando para un examen. Mi mamá salió de su habitación y me preguntó, medio seria, si de verdad yo creía que podía seguir con la universidad y ayudar con lo que viene. Me quedé mirándola sin entender. Le dije que sí, que podía hacer ambas cosas. Ella suspiró y dijo algo que me dejó inquieta, no es tan fácil como crees. Un bebé no es un juego. Me fui a dormir con esa frase dándome vueltas en la cabeza. Los meses pasaron rápido. Entre mis clases, el trabajo de medio tiempo que tenía y el embarazo de mi mamá, casi no me daba cuenta de los días. Cuando nació el bebé, la casa se transformó por completo. El llanto, los horarios, el caos, y esa expectativa invisible que ya no era tan invisible. Yo sentía que todos me miraban como esperando que hiciera algo más, que asumiera un papel que nunca había aceptado. Fue en esos días, entre la falta de sueño y las tensiones acumuladas, cuando me di cuenta de que algo grande se estaba gestando. Y no hablo del bebé. Hablo de una conversación que estaba a punto de cambiarlo todo.
Los primeros días después de que el bebé llegó fueron un torbellino. Yo no sabía nada de bebés, pero igual trataba de ayudar en lo que podía, calentar biberones, traer pañales, mecerlo un rato si mi mamá quería ducharse. Pero había algo en el aire que me incomodaba, y no sabía bien qué era. No sé si era la forma en la que su pareja me miraba cuando estaba con el bebé, como si estuviera evaluando si lo hacía bien, o si era el silencio incómodo que aparecía cuando yo decía que tenía que salir para ir a clases o a mi trabajo. Como si esas otras partes de mi vida fueran ahora un problema. Al principio pensé que era normal, que la tensión venía del cansancio. Un recién nacido cambia todo, y supuse que simplemente estábamos todos adaptándonos. Pero a los pocos días, empecé a notar cosas pequeñas que no me dejaban tranquila. Por ejemplo, una tarde estaba estudiando en mi pieza, y mi mamá entró sin tocar. Tenía al bebé en brazos y me dijo, con un tono medio dulce pero firme, «¿Podrías cuidarlo un ratito? Necesito dormir». No me preguntó si podía, ni cuánto tiempo, solo lo dejó sobre mi cama y salió. Me quedé ahí, con los apuntes abiertos, el bebé llorando, y esa sensación de que ya no importaba lo que yo estuviera haciendo. Otra vez, llegué del trabajo agotada y con hambre, y me encontré con que toda la cena ya se la habían comido. Cuando pregunté si quedaba algo, él me dijo que las prioridades habían cambiado y que ahora todo giraba en torno al bebé. Lo dijo como si yo no fuera parte de esa prioridad, como si mi necesidad de comer después de trabajar no fuera válida. Mi mamá no dijo nada, solo bajó la mirada. Y ahí fue cuando empecé a sentir ese nudo extraño en el estómago. No era solo incomodidad, era como si poco a poco me estuvieran empujando a un lugar que yo no había elegido. Me daba culpa pensarlo, porque es mi hermano, y yo no quería ser egoísta. Pero al mismo tiempo, me preguntaba por qué sentía que mi vida se estaba encogiendo para encajar en algo que nunca me pidieron de frente, pero que igual esperaban de mí. También empecé a notar que mi mamá ya no me hablaba igual. Antes, aunque discutíamos, siempre había un cariño detrás. Ahora, muchas de nuestras conversaciones parecían órdenes disfrazadas de sugerencias. ¿Podrías encargarte del baño mientras yo cambio al bebé? ¿No crees que podrías faltar a una clase si estoy muy cansada? Deberías aprender a bañarlo por si me enfermo. Cada frase me dejaba una presión en el pecho. La pareja de mi mamá, en cambio, empezó a ser más directo. Un día me dijo que ya estaba grande para andar preocupándome solo de mis cosas y que en una familia uno se sacrifica por los demás. Lo dijo mirándome fijo, como si quisiera que entendiera que ese sacrificio no era opcional. No sé por qué, pero me quedé callada. Parte de mí quería decirle que yo ya estaba haciendo más de lo que podía, que también tenía mi vida, pero otra parte sentía que si decía algo, la cosa se iba a romper de una forma que no iba a poder arreglar. Las noches eran lo peor. El bebé lloraba a cada rato, y a veces mi mamá me despertaba para que yo lo calmara. No importaba si tenía que madrugar para un examen o ir al trabajo al día siguiente. Me lo pasaba pensando que esto era solo por un tiempo, que ella solo necesitaba ayuda mientras se acostumbraba. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que nadie hablaba de un mientras tanto. Todo parecía asumido, como si fuera obvio que yo iba a estar disponible siempre. Un día, llegué de la universidad y encontré mis cosas apiladas en un rincón de la sala. Mi escritorio, mis libros, hasta mi lámpara. Cuando pregunté qué había pasado, me dijeron que necesitaban mi pieza para poner la cuna y que yo podía dormir en el sofá por un tiempo. Otra vez, esa frase, por un tiempo. Nadie decía cuánto tiempo era, ni si iba a volver a tener mi espacio. Me quedé ahí, parada, sintiendo como si algo dentro de mí se hubiera roto un poquito. No era solo perder mi habitación, era perder mi lugar. Era darme cuenta de que cada vez que intentaba poner un límite, me encontraba con una pared invisible hecha de frases como «es por el bebé» o «tú también fuiste una recién nacida y alguien cuidó de ti». Y claro, esas frases te dejan sin respuesta, porque, ¿qué dices? ¿Que no quieres ayudar a tu propio hermano? Pero había algo más. Algo que no sabía explicar del todo. Un cambio en la mirada de mi mamá cuando le decía que no podía hacer algo, una tensión en el ambiente cuando yo priorizaba mis estudios o mi trabajo. Era como si estuvieran esperando que yo cediera por completo, como si solo hubiera un camino correcto. Y aunque en ese momento todavía no lo veía con claridad, ya podía sentir que estábamos a punto de tener una conversación que iba a dejar las cosas muy, muy claras. Esa conversación que yo temía llegó antes de lo que imaginaba,
y no fue siquiera una conversación, fue más bien un monólogo. Una tarde, estaba intentando dormir un rato después de haber pasado la noche estudiando y cuidando al bebé 2 veces porque mi mamá me había despertado. Ella entró a la sala, donde yo dormía en el sofá, y sin siquiera saludarme, soltó: «Tienes que decidir si vas a ayudar o no, porque no puedo seguir con esta incertidumbre». Me quedé sentada, medio dormida, sin entender. Le pregunté qué quería decir con eso y me respondió, como si fuera obvio: «No puedo estar rogándote para que ayudes. O asumes tu responsabilidad como parte de esta familia, o, bueno, veremos». Ese veremos me heló. Desde ese momento, empecé a mirar todo distinto. Cada gesto, cada silencio, cada vez que me pedían algo, lo sentía cargado de un peso que antes no notaba. Empecé a darme cuenta de que ya no me pedían favores, me daban órdenes. Y si dudaba, había una consecuencia invisible que caía sobre mí en forma de miradas frías o comentarios cortantes. Una noche, mientras intentaba terminar un trabajo para la universidad, escuché a mi mamá y a su pareja hablando en su habitación. No era que estuviera espiando, pero las paredes son finas. Él le decía: «Si no se compromete, habrá que tomar medidas más drásticas». Ella no contestó de inmediato, y cuando lo hizo, su voz sonaba cansada, pero no defensiva. Dijo algo como: «Sí, tienes razón, pero es mi hija». El resto se perdió en murmullos. Me quedé con los dedos congelados sobre el teclado. ¿Medidas más drásticas? ¿Contra mí? A partir de ahí, todo lo que pasaba me parecía una señal. Si faltaba leche en el refrigerador, yo me preguntaba si la habían guardado a propósito. Si movían mis cosas, pensaba que estaban buscando que me incomodara hasta irme. Puede que suene paranoico, pero cada vez que entraba a la casa sentía que el aire estaba más pesado. Y no ayudaba que cada vez que intentaba hablar con mi mamá a solas, su pareja apareciera de la nada. Un día, sin previo aviso, ella me pidió que dejara mi trabajo de medio tiempo. Me dijo que con el bebé, es mejor que estés disponible en casa. Le expliqué que ese trabajo me ayudaba a pagar mis materiales de estudio y que no podía simplemente dejarlo. Ella me miró con una mezcla de decepción y enfado que me dolió más que cualquier grito. «No siempre puedes pensar en ti misma», me dijo. Me mordí la lengua para no contestarle lo que quería, que llevaba semanas pensando en todos menos en mí. Las noches empezaron a ser una tortura. No podía dormir bien. A veces me quedaba mirando el techo, pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Recordaba cómo era mi vida antes del embarazo, y la comparaba con ahora, durmiendo en un sofá, con mis cosas apiladas en cajas, viviendo bajo una tensión que me dejaba agotada incluso antes de levantarme. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontré que varias de mis camisetas tenían manchas que no recordaba haber hecho. No eran grandes, pero me llamó la atención. Le pregunté a mi mamá si había usado mi ropa y me dijo, casi sin mirarme, que la usó para limpiar algo rápido porque no encontraba un paño a mano. Me quedé callada, pero por dentro hervía. No era solo la ropa, era la falta de respeto por mis cosas, por mi espacio, por mí. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa. Me quedaba en la biblioteca de la universidad aunque no tuviera nada que estudiar, o me iba a caminar sola para no volver hasta tarde. Pero cada vez que llegaba, era como si me estuvieran esperando para pasarme la lista de lo que no había hecho ese día. No lavaste los platos, no cambiaste al bebé después del baño, podrías haber hecho las compras ya que estabas afuera. Me preguntaba si de verdad creían que mi vida existía solo para llenar esos huecos. Hubo un momento que me marcó especialmente. Un sábado en la mañana, me levanté antes que todos para hacerme un café. Quería un rato de silencio. Estaba sentada en la mesa, todavía medio dormida, cuando entró la pareja de mi mamá. Se sirvió agua, me miró de arriba abajo y dijo: «No sé cómo no te da vergüenza que tu madre esté agotada y tú sigas con tus cosas». No pude ni contestar. Me quedé ahí, con las manos heladas alrededor de la taza, sintiendo como si cada palabra hubiera sido una piedra. Empecé a pensar cosas que no quería pensar. ¿Cómo que pasaría si simplemente agarraba mis cosas y me iba? O si dejaba de ayudar del todo, para que vieran lo que era no contar conmigo. Pero luego me sentía culpable por pensar así, porque el bebé no tenía la culpa. Era una pelea interna constante, querer protegerme y al mismo tiempo no querer sentirme una mala hermana. Lo peor era que mi mamá parecía más distante cada día. Ya no buscaba conversar conmigo,
y cuando lo hacía, era para pedirme algo. A veces me miraba como si yo fuera una carga más que alguien en quien apoyarse. Esa mirada me partía el alma, porque era como si todo lo que habíamos sido antes se estuviera borrando. Y entonces, una noche, después de una discusión especialmente tensa, mi mamá dijo algo que me dejó sin aire. No lo voy a olvidar jamás, porque en ese momento supe que todo estaba a punto de cambiar. Cuando mi mamá dijo esas palabras, al principio ni siquiera las entendí bien. Fue después de una discusión por algo tan absurdo como que no había colgado una tanda de ropa que ella quería que colgara ya mismo. Yo le contesté que estaba en medio de un trabajo de la universidad, que lo haría en cuanto terminara. Ella se enojó, empezó a decir que siempre tenía una excusa, que nunca estaba disponible cuando de verdad se la necesitaba. Y ahí, de la nada, me soltó: si no quieres cuidar al bebé, entonces no puedes seguir viviendo aquí. Me quedé en silencio, con esa frase flotando en el aire como si fuera una bomba que acababa de explotar y yo no supiera todavía el alcance de los daños. Le pregunté, casi en un susurro, si estaba hablando en serio. Me miró directo a los ojos y dijo: no es justo para nosotros. Aquí todos tenemos que aportar, y si tú no quieres, tendrás que buscar dónde vivir. Yo sentí que me temblaba todo el cuerpo. No podía creer que mi mamá me estuviera echando de mi casa, nuestra casa, la misma en la que había crecido, solo porque no quería asumir el papel de niñera a tiempo completo. Al principio pensé que estaba hablando desde la rabia, que al día siguiente se le pasaría. Pero luego la escuché hablar con su pareja, sin darse cuenta de que yo estaba cerca. Él le decía, ya era hora de ponerle límites, si no, va a seguir haciendo lo que quiere. Y ella no lo defendió ni me defendió. Solo dijo, sí, tienes razón, no podemos seguir así. Me tragué las lágrimas y me encerré en el baño, porque sentía que si me quedaba ahí iba a gritar. Esa noche casi no dormí. Me quedé en el sofá mirando el techo, repasando cada momento de las últimas semanas. Todo encajaba de una forma horrible, la forma en la que habían ido sacando mis cosas de la pieza, como me daban más y más tareas sin preguntar, los comentarios sobre pensar en la familia, las miradas frías y decía que no. Me di cuenta de que todo había sido un proceso para empujarme a este punto. Y lo peor era que ella estaba de acuerdo. A la mañana siguiente, intenté hablar con ella. Le dije que entendía que necesitara ayuda, pero que no podía dejar mis estudios ni mi trabajo. Que podía colaborar, pero que no podía ser la cuidadora principal del bebé. Ella no me miraba. Estaba ocupada dándole el desayuno a su pareja, como si yo no estuviera ahí. Cuando terminó, solo me dijo, tú decides. Pero si no puedes comprometerte, tendrás que irte antes de fin de mes. Me fui de la casa ese día con una presión en el pecho que no me dejaba respirar bien. No sabía a dónde ir, así que caminé sin rumbo. Me sentía traicionada, pero al mismo tiempo intentaba justificarla en mi cabeza. Está cansada, está estresada, no piensa lo que dice. Pero otra voz me repetía, te está eligiendo a él y a su hijo antes que a ti. Y esa voz dolía más que cualquier otra cosa. Por la tarde, volví para recoger algunas cosas que necesitaba para la universidad. Mientras buscaba un cuaderno, vi que mi computadora portátil no estaba en su lugar. Le pregunté a mi mamá si la había visto, y ella, con total naturalidad, me dijo que se la había prestado a su pareja porque la necesitaba para trabajar desde casa. Me quedé helada. Nunca me lo había pedido, ni siquiera me había avisado. Y cuando le dije que la necesitaba para mis trabajos, se molestó y dijo, siempre tan egoísta. En ese momento, entendí que no era solo que querían que ayudara. Querían que me adaptara completamente a sus reglas, que dejara de lado mi vida para vivir la de ellos. Y que si no lo hacía, no había lugar para mí allí. No era una amenaza vacía, era una decisión que ya habían tomado. Esa noche, escuché cómo planeaban reorganizar la casa cuando yo me fuera. Hablaban de poner un escritorio en la sala para él, de usar el espacio que dejara libre para guardar cosas del bebé. Yo estaba en el sofá, despierta, oyendo cada palabra, y sentí que todo se me derrumbaba. Ya no era una sensación, ya no era una sospecha, estaban sacándome de mi casa, y lo hacían como si fuera lo más lógico del mundo. Me quedé mirando el techo, con el corazón acelerado, pensando en cómo algo que empezó con pequeñas incomodidades había terminado en esto. Y lo peor es que todavía no sabía cómo iba a reaccionar cuando llegara el momento de enfrentarla de verdad.
No sé en qué momento pasé de estar acostada en el sofá, con la cabeza llena de ruido, a levantarme de golpe y caminar directo hacia la pieza de mi mamá. No lo pensé. No planifiqué nada. Solo sentía un calor en el pecho, una presión en la garganta, como si algo me estuviera empujando desde adentro y necesitara salir. Abrí la puerta sin tocar. Ella estaba sentada en la cama, con el bebé dormido en brazos, y su pareja al lado revisando mi computador. Así que ya tienen todo planeado para cuando me vaya, le solté, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Ella me miró como si no entendiera, pero él sonrió de esa manera que me hacía querer gritar. No es así, dijo, solo estamos organizando la casa. Me giré hacia mi mamá. ¿Organizando la casa? Con mis cosas fuera, con mi computador prestado como si fuera de cualquiera, y hablando de mí como si ya estuviera afuera, eso es organizar. Ella empezó con ese tono calmado que usaba cuando quería que yo me sintiera como la exagerada. Estás cansada, estás tomando todo a mal. Y ahí me quebré. No, no lo estoy tomando a mal, lo están haciendo mal. Me están echando de mi casa. Tú me estás echando de mi casa. Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no intenté detenerlas. La garganta me ardía. Él se levantó, como queriendo interponerse, y eso fue peor. Esto no es tu casa, me dijo, es la casa de tu mamá, y si ella decide que ya no es lo mejor para ti, tienes que respetarlo. Me escuché a mí misma decirle cosas que nunca pensé decirle, que él no era nadie para decidir sobre mi vida, que no tenía derecho a tratarme como una intrusa, que yo estaba ahí mucho antes que él. Mi voz temblaba, pero no paraba. Mi mamá me pidió que bajara la voz porque el bebé dormía. Y eso fue lo que terminó de romperme. ¿Bajar la voz? Después de todo lo que están haciendo, después de tratarme como si fuera un estorbo, después de echarme sin siquiera decirme a dónde se supone que vaya. Me tapé la cara con las manos y empecé a llorar ahí mismo, frente a los dos. No me importó cómo me viera, no me importó si me creían débil. Me sentía vacía y al mismo tiempo llena de rabia. Ella no se acercó. No me abrazó. No me dijo que me calmara porque todo iba a estar bien. Solo me repitió, si no estás dispuesta a comprometerte, no puedo hacer nada más. Sentí como si esas palabras fueran un portazo invisible. Me di la vuelta y salí de la pieza antes de decir algo que no pudiera retirar. Fui a la sala, agarré una de las cajas donde estaban mis cosas y empecé a meter lo primero que encontré. Ni siquiera sabía qué estaba guardando. Era más una reacción de defensa, como si juntar mis cosas fuera la única forma de demostrarme que todavía tenía algo de control. Las manos me temblaban tanto que casi tiro un vaso al suelo. Él apareció otra vez en la puerta de la sala, mirándome como si fuera un espectáculo triste. No hace falta que te pongas así, dijo. Esa frase me atravesó. Claro que hace falta, le contesté, porque ustedes ya tomaron la decisión por mí. Así que no me vengas a decir cómo debo sentirme. Me senté en el sofá y me quedé ahí, respirando rápido, sintiendo que si me movía iba a empezar a romper cosas. Tenía ganas de correr, de gritar, de desaparecer. No podía pensar en dónde iba a dormir esa noche ni en qué iba a pasar con mis estudios. Era como si todo se hubiera borrado de mi cabeza y solo quedara la urgencia de salir de ahí. Mi mamá pasó por la sala con el bebé en brazos. Me miró, pero no dijo nada. Esa indiferencia, no sé cómo explicarlo. Fue peor que cualquier grito o cualquier insulto. Me dio la sensación de que para ella ya no era yo, que me había borrado de su lista de prioridades, que ya no importaba lo que sintiera. Me levanté, agarré la chaqueta y salí de la casa. Caminé sin rumbo, otra vez, pero esta vez con la cara empapada en lágrimas y el corazón acelerado. No llevaba el celular, no llevaba dinero, nada. Solo necesitaba poner distancia. Caminé hasta que las piernas me dolieron y me senté en una banca de la plaza, intentando ordenar los pensamientos, pero era imposible. Todo lo que escuchaba en mi cabeza eran sus frases, repetidas una y otra vez. En algún momento me di cuenta de que estaba temblando, no sé si por el frío o por el shock. No tenía a quién llamar. No quería volver, pero tampoco tenía un plan. Y ahí, sentada en esa banca, entendí que lo que había pasado no era solo una pelea. Era un quiebre. Algo que no iba a volver a ser como antes, sin importar lo que hiciera. Lo que no sabía en ese momento era que las horas siguientes iban a dejar aún más claro que ya no tenía un lugar al que volver.
Me quedé en esa banca de la plaza mucho más tiempo del que pensé. No tenía noción de la hora, solo veía cómo el cielo se iba oscureciendo y la temperatura bajaba. No llevaba abrigo suficiente y no tenía dónde ir. Pensé en llamar a una amiga, pero mi teléfono estaba en la casa. Sentía una mezcla extraña de miedo y orgullo. Miedo porque no sabía dónde iba a dormir, y orgullo porque no quería ser yo la que volviera a tocar esa puerta. Cuando por fin decidí moverme, caminé hasta la casa de una compañera de la universidad. No le había contado nada, así que cuando abrió la puerta y me vio con la cara hinchada y sin nada en las manos, entendió que algo andaba muy mal. Me dejó pasar sin hacer preguntas al principio, pero cuando me ofreció un té y me senté en su sofá, todo salió de golpe. Le conté lo que había pasado, las frases, las miradas, la amenaza de que tenía que irme. Ella me escuchó en silencio, con esa cara de no saber bien qué decir para no empeorarlo. Me ofreció que me quedara esa noche y acepté, aunque me sentía fuera de lugar. Dormí en un colchón inflable en su living. Dormir es un decir. Pasé la mayor parte de la noche dando vueltas, pensando en mis cosas en la casa, en que ni siquiera sabía si podía ir a buscarlas sin que fuera una escena peor. Me imaginaba llegando y encontrando todo cambiado, como si yo nunca hubiera estado ahí. Al día siguiente, revisé mis redes desde el teléfono de mi amiga, esperando ver algún mensaje de mi mamá. No había nada. Ni una llamada perdida, ni un ¿dónde estás? Era como si mi ausencia no significara nada. Eso me dolió más que cualquier discusión, porque confirmaba que no iban a venir a buscarme. Fui a la universidad, intenté concentrarme en las clases, pero cada vez que sonaba mi celular, ella me lo devolvió más tarde. Cuando fui a buscarlo, sentía un salto en el estómago, esperando que fuera ella, y casi nunca lo era. En cambio, eran mensajes de mi mamá muy cortos, solo para avisarme que si quería mis cosas, debía pasar a buscarlas cuando él esté para ayudarte a cargarlas. Ni siquiera preguntó si estaba bien, si tenía dónde dormir, nada. Esa misma tarde fui. Toqué el timbre y fue él quien abrió la puerta. No me dejó pasar más allá de la entrada. Mis cajas ya estaban preparadas, apiladas como si fueran basura esperando ser sacada. Me quedé ahí parada, mirando mis libros, mis fotos, mis cuadernos, todo mezclado sin cuidado. Le pregunté dónde estaba mi computador y dijo que todavía lo necesitaba unos días más. No tuve fuerza para discutir. Cargué lo que pude en 2 viajes, con la ayuda de un vecino que me vio en la calle y me ofreció echarme una mano. Mi mamá no salió a verme. Esa noche volví a dormir donde mi amiga. Intenté no llorar, pero era imposible. No entendía cómo habíamos llegado a esto. Pasaron varios días sin que me contactara, y cuando lo hizo, fue solo para pedirme la llave de la casa. Fui a dejarla en silencio, sin siquiera mirarla a los ojos, porque sentía que si lo hacía iba a romperme ahí mismo. Las semanas siguientes fueron un caos. No tenía un lugar fijo donde estar, así que dormía a veces en casa de mi amiga, otras en un hostal barato, y alguna noche incluso en la sala de estudio de la universidad, fingiendo que estaba trabajando en un proyecto. No quería preocupar a más gente, pero la verdad es que no tenía un plan. Todo lo que hacía era ir a clases, trabajar lo poco que podía y tratar de no pensar demasiado en lo que había perdido. El silencio de mi mamá era constante. No hubo un lo siento, ni un intento de explicar, ni siquiera un mensaje por el cumpleaños que tuve en medio de todo esto. Fue como si me hubieran borrado. A veces me preguntaba si estaría esperando que yo volviera arrastrándome, pidiendo perdón por algo que no sentía que hubiera hecho mal. Mi salud empezó a resentirse. Dormía mal, comía lo que podía pagar y tenía ataques de ansiedad en momentos aleatorios, como cuando escuchaba a alguien decir mamá en la calle o veía a una mujer con un bebé. Me sentía débil y al mismo tiempo cargada de rabia, y esas 2 cosas juntas eran agotadoras. Una tarde, mientras trabajaba, me encontré mirando la puerta esperando verla entrar. Era ridículo, pero parte de mí seguía pensando que en cualquier momento iba a aparecer y decirme que todo había sido un error, que me quería en casa, que lo sentía, pero no pasó. Y cada día que pasaba, me iba convenciendo más de que eso no iba a pasar nunca. Sin darme cuenta, empecé a construir una rutina nueva, una que no incluía su voz ni su presencia. Pero eso no significaba que la herida se cerrara. Al contrario, cada vez que me quedaba sola, la revisaba, como tocando un moretón para ver si todavía dolía. Y sí, dolía igual o más que el primer día.
Lo que más me costaba aceptar era que no entendía el porqué. No había una conversación final, no había una explicación clara, solo acciones que me sacaron de su vida. Y ese vacío, esa falta de respuesta, se fue convirtiendo en algo más difícil de soportar que el hecho de haberme ido. En esos días me di cuenta de que no podía seguir esperando una llamada que probablemente nunca iba a llegar. Y aunque me costara, iba a tener que empezar a pensar qué quería hacer con mi vida ahora que todo lo que conocía se había roto. Con el tiempo, me di cuenta de que lo más difícil no fue quedarme sin casa, sino darme cuenta de que mi mamá podía seguir su vida como si yo no existiera. Todavía me cuesta decirlo sin sentir un nudo en la garganta, pero esa indiferencia me golpeó más fuerte que cualquier discusión que hayamos tenido. Antes, incluso en nuestros peores momentos, yo sentía que había algo inquebrantable entre nosotras. Ahora, no estoy segura de que eso haya existido o si simplemente lo inventé para sentirme segura. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si hubiera cedido más, si hubiera aceptado cuidar al bebé sin tanto cuestionar, tal vez todo se habría calmado. Pero después me detengo y me pregunto, ¿a qué precio? ¿A costa de mi vida, mis estudios, mi independencia? Me doy cuenta de que lo que me pedía no era ayuda, era entrega total. Y aunque me duele aceptarlo, creo que en el fondo yo sabía que tarde o temprano esto iba a explotar. He cambiado desde entonces. No sé si para bien. Antes me consideraba una persona paciente, capaz de adaptarse. Ahora siento que vivo a la defensiva, esperando que cualquier vínculo importante pueda romperse de un momento a otro. Me cuesta confiar. No es que crea que todos me van a echar, pero tengo ese pensamiento guardado, como un reflejo que no puedo apagar. También he aprendido a poner límites, o al menos a intentarlo. En ese momento, no supe hacerlo bien. Aguanté demasiado tiempo en silencio y, cuando por fin hablé, lo hice desde la rabia y el agotamiento. No sé si eso me dejó como la mala de la historia para ellos. Tal vez sí. Tal vez ahora mismo ella cuenta otra versión en la que soy egoísta y desagradecida. Y no puedo hacer nada para cambiarlo. Me sigue pesando no haber tenido una última conversación real con mi mamá. Nunca hablamos de lo que pasó en un tono tranquilo. Nunca escuché de su boca un esto es lo que siento o un esto es lo que necesito. Todo fueron órdenes, silencios y decisiones tomadas sin mí. Y en el fondo, creo que sigo esperando esas palabras aunque sé que probablemente nunca lleguen. Hay días en los que pienso en mi hermano pequeño. No es su culpa nada de esto, pero lo asocio tanto con ese periodo de mi vida que me cuesta verlo como algo separado de todo el dolor. Me pregunto si algún día él sabrá que tenía una hermana mayor que estuvo ahí cuando nació y que después desapareció. Me aterra que crezca escuchando una versión distorsionada de mí. A veces, en momentos muy bajos, me descubro revisando viejas fotos con mi mamá, intentando encontrar en su mirada alguna señal de que, en algún punto, yo sí fui importante para ella. Y en esas fotos parece tan evidente. Y, sin embargo, ahora me pregunto si era yo la que quería creer que lo era. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver, la forma en que su pareja empezó a ganar espacio en la casa, como ella fue cediéndole terreno en decisiones que antes tomaba sola, como poco a poco mi lugar se volvió más pequeño. Y sé que no todo fue culpa de él, ella lo permitió. Tal vez estaba tan enfocada en su nueva vida que yo me convertí en un recordatorio de la anterior, de una etapa que ya no quería. Todavía hay noches en las que me despierto pensando que estoy en el sofá de la sala, que escucho al bebé llorar y que mi mamá va a salir de la pieza para pedirme algo. Tardo unos segundos en recordar que ya no estoy ahí, que no tengo que levantarme. Y me quedo acostada, sintiendo ese vacío raro que deja un hábito roto de golpe. No he vuelto a esa casa. No porque no pueda, sino porque no quiero ponerme en un lugar donde tenga que fingir que todo está bien. Tal vez eso sea cobardía, o tal vez sea lo único que puedo hacer para seguir adelante. No lo sé. Lo que sí sé es que cada vez que paso por esa calle, acelero el paso y miro hacia otro lado. Lo más extraño es que, a pesar de todo, hay una parte de mí que todavía espera que un día me llame. No para pedirme algo, no para hablar del bebé, sino para preguntarme cómo estoy. Y creo que esa esperanza es lo que más me duele, porque sé que podría estar esperándola toda la vida. Y sin embargo, algo me dice que esa llamada podría llegar justo cuando yo menos lo espere. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. He intentado 1000 veces reconstruir la historia en mi cabeza, buscar el punto exacto en el que todo se quebró, pero siempre termino en el mismo lugar. No hay un momento único,
fue un desgaste lento, como una cuerda que se va deshilachando hasta que, sin darte cuenta, se rompe. Y cuando lo hace, ya no hay forma de volver a unirla. A veces me pregunto si hubiera pasado igual aunque yo hubiera hecho todo lo que ellos querían. Si me hubiera quedado en la casa, cuidando al bebé a tiempo completo, olvidándome de mis estudios, de mi trabajo, de mi vida, ¿me habrían dejado quedarme? ¿O igual habrían encontrado otra razón para sacarme? No tengo la respuesta, y probablemente nunca la voy a tener. Con el tiempo, dejé de esperar que mi mamá me llamara. No fue de un día para otro, no hubo una decisión consciente. Simplemente un día me di cuenta de que ya no revisaba el teléfono con esa ansiedad de antes. La herida sigue ahí, pero aprendí a vivir con ella. No la he perdonado, pero tampoco vivo pensando en la venganza o en reclamarle. Es más como una cicatriz. Me recuerda lo que pasó, pero ya no sangra todos los días. He pensado en ir a verla, sobre todo por mi hermano. No para retomar lo que teníamos, sino para que él sepa que existo. Pero siempre me freno. No sé si estoy lista para mirarla a los ojos y no encontrar nada, o peor, encontrar la misma frialdad de aquel día. Tal vez algún día lo haga, o tal vez no. No me presiono con eso. Lo que sí me ha cambiado es la forma en que veo las relaciones, todas, no solo con mi familia. Ahora me tomo más en serio mis límites. Si alguien empieza a hacerme sentir que mi lugar es condicional, que estoy ahí solo mientras sirva a un propósito, me alejo. Antes me quedaba esperando a que la persona cambiara. Ahora sé que casi nunca lo hacen. No voy a mentir, hay días en los que me siento sola, incluso cuando estoy rodeada de gente. Días en los que extraño a mi mamá, pero no a la persona que es ahora, sino a la que yo recuerdo de antes. La que me abrazaba cuando llegaba del colegio, la que se reía conmigo por cosas tontas. Y duele saber que probablemente esa versión de ella ya no existe, o tal vez nunca existió del modo en que yo la imaginaba. También aprendí que no todas las historias tienen un cierre perfecto. En las películas, siempre hay una escena final en la que las cosas se aclaran, alguien pide perdón, se abrazan y todo se arregla. En la vida real, a veces el final es simplemente que la otra persona sigue con su vida y tú con la tuya, y lo único que queda es aceptar que no van a volver a cruzarse como antes. Hoy vivo en un lugar pequeño, pero mío. Pago mi arriendo, estudio, trabajo y organizo mis días como quiero. No es fácil, pero es mío. Y aunque a veces me invada la tristeza por cómo se dieron las cosas, también me da cierta paz saber que no dependo de nadie para quedarme. Que nadie puede echarme de aquí. No sé si algún día ella se dará cuenta de lo que hizo. No sé si se arrepentirá o si, en su cabeza, seguirá creyendo que fue lo correcto. Tal vez algún día reciba un mensaje, una llamada, y tal vez para entonces ya no importe. Y aunque han pasado meses, todavía hay noches en las que cierro los ojos y puedo escuchar su voz diciéndome que si no quería cuidar al bebé, no podía seguir viviendo ahí. Y me vuelvo a sentir como esa persona de pie en la puerta, con las manos vacías y el corazón roto. La diferencia es que ahora, cuando abro los ojos, sé que no estoy ahí. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con eso. Y por más duro que suene, creo que esa es la única forma en la que esta historia puede terminar para mí.